La Iglesia de Jesucristo en Valle de Chalco te da la bienvenida a su programa Libres por la Verdad, en el cual encontrarás reflexiones bíblicas para la edificación de tu vida espiritual. Comenzamos. Dios te bendiga. Buenas tardes, amigos y hermanos que nos hacen favor de escucharnos en este programa que hemos denominado Libres por la Verdad y que se encuentra a cargo de la Iglesia de Jesucristo en Valle de Chalco. Reciban un amoroso saludo del pastor Rafael Pantoja y esta tarde los saluda su hermano Rafael Flores y bueno, dándole siempre gracias a Dios por el enorme privilegio que nos permite para compartir su bendita palabra en este programa. Bueno, esta tarde, con auxilio del Espíritu Santo, quisiéramos abordar un tema que hemos denominado confesando nuestros pecados. Y es importante que hagamos una introducción y señalemos el motivo por el cual hemos decidido abordar este tema. Hace algunos días, viendo un programa en donde varios pastores contestan preguntas, ¿verdad?, que les formulan en diferente forma, y la pregunta que me llamó la atención fue que si aprobaban o estaban de acuerdo en que existieran psicólogos cristianos. Esa pregunta me pareció sumamente importante e interesante. Uno de ellos contestó algo que me llamó mucho la atención y que de manera personal me parece acertado. No quisiéramos de ninguna manera crear una polémica en cuanto a esto. Simplemente creo que es una apreciación que conforme a la palabra es importante mencionarla. Decía este pastor respecto a esta pregunta, decía, no puede haber una situación de una psicología cristiana, porque de alguna manera la psicología con la palabra de Dios o con el Evangelio pues no hay una afinidad real. Porque si nosotros vamos a los antecedentes o a la historia de la psicología, nos podemos dar cuenta que uno de los padres precisamente de la psicología, que es Freud, decía y se definía de forma personal como un judío que odiaba a Dios. Bajo esos términos, pues podemos ver atinadamente que no puede haber una afinidad entre la psicología y el Evangelio. Y aparte hay unas cosas que resulta muy interesante analizar. La psicología, aun cuando no somos expertos en la materia, vamos a tratar de explicarlo de manera muy natural. Decía, la psicología trata de buscar motivos en el pasado respecto a las conductas que tienen las personas y de alguna manera justificar, ¿verdad?, y quitar esa culpa por la cual se carga y se crean traumas o situaciones que traen problemas a su vida y a su conducta. De alguna manera decía este pastor que se redefine el pecado, ¿no? Porque no se le llama pecado, lógicamente. Una persona que tiene problemas de alcoholismo, de mentira, de una serie de situaciones en su conducta, se busca la causa, y esa causa es la que justifica por qué esta persona es de esa manera. Se trata de quitar la culpa y de esa manera pues cambia. Se justifica la conducta y la conducta cambia, ¿no? Entonces esa es la forma general en donde se maneja la psicología. Lógicamente hay tecnicismos que nosotros de manera científica no podemos precisar. Solamente quiero hacer una visión general de cómo apreciamos y cómo podemos ver cómo funciona la psicología. Podemos ver que la psicología de alguna manera ataca la suficiencia de la palabra. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, sabemos que la palabra es suficiente para regular nuestra conducta, nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, nuestra forma de visualizar propiamente los principios
de la vida. Entonces, cuando pasa esto, nosotros nos podemos dar cuenta de la gran diferencia. ¿Qué pasa en el Evangelio? ¿Qué pasa cuando empezamos a conocer de Dios? Hay una frase que dice que pecado que no es confesado no es perdonado, ¿va? Pero es cierto esto, cuando nosotros aceptamos que somos pecadores, aceptamos que ha habido cosas que no hemos hecho agradables a Dios, viene una confrontación en nuestra vida y una aceptación de que verdaderamente somos pecadores. ¿Por qué? Porque es lo primero que debe de pasar, reconocer que somos pecadores. Si nosotros no reconocemos somos pecadores, pues entonces no va a poder haber un arrepentimiento genuino, que es precisamente lo que nos lleva a que el Señor perdone precisamente pues todos nuestros pecados. Vemos en la palabra de Dios que todos somos pecadores. Eso es muy importante que nosotros lo analicemos. Miren, vamos a ver en la palabra y vamos a empezar a ver en Primera de Juan. Los versículos que vamos a utilizar como versículos bases, y es el capítulo 1, versículo 8 y el 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es importante que nosotros entonces entendamos la gran diferencia. ¿Cómo podemos ser perdonados por nuestros pecados si no los confesamos? Si no asumimos la responsabilidad de haber desplegado conductas que no son agradables a Dios. Es importante que nosotros tomemos como principio esto. Dice la palabra en el versículo 8, si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. En cambio, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es muy importante analizar qué pasaría qué pasa cuando a una persona va al psicólogo, ¿eh? Se lleva una serie de terapias, se un autoanálisis y no sé, cuestiones técnicas que manejan, de tal manera que se desprende dónde nace esa conducta que está provocando problemas en esta persona. Cuando lo ubican, lo que se hace es quitar esa carga, ¿no? Esa culpa. Se liberan de esa culpa y entonces pues se cambia su conducta. Y pudiera pensarse que son sanados, ¿verdad? Pero la pregunta aquí sería, entonces, ¿quién va a perdonar esa conducta, ¿verdad? Si no se ha reconocido como una conducta contraria a la voluntad de Dios. En la palabra de Dios esto se define como ¿qué? Como pecado. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia porque entonces los psicólogos te llevan a una sanación, pero sin el perdón de los pecados. Porque la única forma de que sean perdonados nuestros pecados es que los confesemos al Señor. Pero no solamente los confesemos, sino haya un arrepentimiento genuino. Pero ¿cómo vamos a confesarlos? Cuando realmente reconocemos que en nuestra vida hemos pecado, que muchas veces hemos hecho las cosas en contra de la voluntad de Dios, que hemos violado sus principios, hemos violado sus mandamientos y que hemos desagradado el amor que nos tiene Dios. Vamos a ver que es importante primero entender que todos somos pecadores. Nacemos con una naturaleza pecaminosa. No nacemos con el llamado pecado original, ¿verdad? Pero sí nacemos con una naturaleza pecaminosa heredada de Adán y Eva, ¿verdad? Del Adán caído. Vamos a ver precisamente en Romanos 3, capítulo 3, versículo 23. Dice la palabra, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios y son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué dice la palabra entonces? Que todos pecamos y por lo tanto todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Abundando más en este punto, podemos ver el versículo 10 del mismo capítulo 3 de Romanos, dice
Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, debemos reconocer que todos somos pecadores. Debemos reconocer que hemos ofendido, hemos vivido fuera de la voluntad de Dios y que por lo tanto tenemos que retomar el camino. Dice la palabra que Él es el camino, la verdad y la vida. La única forma de ser libres verdaderamente es reconociendo nuestros pecados, aceptándolos y pidiendo perdón. Y de esa manera el Señor dice que perdona nuestros pecados. El versículo 24 que acabamos de leer del capítulo 3 dice, y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Es importante entonces entender que nosotros no solamente podemos justificar nuestros pecados, podemos buscar un argumento y decir, bueno, yo hice esto porque lo heredé de mis papás. Pasó esto porque en alguna ocasión me hicieron esto, ¿ah? ¿Y cuántas veces se escuda uno en ese tipo de cosas y una autojustificación? Es interesante entender que el Señor, de alguna manera, cuando nosotros tuvimos la sensibilidad de reconocer a Cristo como nuestro Salvador, entonces ahora nuestra naturaleza cambia y entendemos que debemos verdaderamente reconocer que hemos pecado, que vivíamos en pecado. Dice la palabra, tu vana forma de vivir. Antes, ¿cómo vivíamos de conocer a Dios, verdad? Mira, me parece interesante que veamos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 12, dice la palabra, mas todos los que lo recibieron, a quienes crean en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La palabra misma nos enseña cómo es que tenemos la potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice, mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre. Esa es una parte importante que tenemos que examinar. Tú ya has recibido al Señor. Y siempre hago la misma aclaración, ¿verdad? Decimos que lo recibimos, dice la palabra que Él fue el que nos escogió a nosotros. Nosotros ya fuimos escogidos por el Señor. Pero bueno, conforme a lo que dice este versículo, dice, mas todos los que lo recibieron, yo diría terrenalmente, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si somos hechos hijos de Dios, ahora debemos de tener un cambio en nuestra vida. Nuestra naturaleza debe cambiar. Ahora el Espíritu Santo mora en nosotros y el Espíritu Santo nos redarguye, nos confronta del pecado y nos exhorta a cambiar. Y ahora debemos de entender que tenemos que reconocer que hemos pecado. Por eso quise empezar con esa introducción respecto a por qué nace la idea, ¿verdad?, de abordar este tema. Mira, amigo, hermano, que me escuchas, es muy importante que nosotros nos estemos examinando constantemente. Y creo que en este tiempo es importante, hermano, es importante que nosotros veamos cómo estamos llevando nuestra vida, cómo estamos en nuestra relación con Dios, si verdaderamente hemos reconocido nuestros pecados, si verdaderamente le hemos pedido perdón, si verdaderamente nos hemos arrepentido. El arrepentimiento lleva a un cambio en tu vida. Y de alguna manera no avergonzarnos, ¿no? Porque todos somos pecadores, dice la palabra, no hay justo ni a uno, es lo que leímos. Es importante entonces que nosotros veamos la diferencia que puede haber entre la psicología y la palabra de Dios. No pretendemos crear ninguna polémica, ningún problema, simplemente tenemos que hablar lo que dice la palabra. Y la palabra nos lleva a eso, a reconocer, a entender que nosotros somos responsables. Nosotros no podemos echarle la culpa a nadie. Tenemos que asumir la responsabilidad que nos corresponde de la conducta que hemos tenido, de la vida que hemos llevado o que llevábamos. Y ahora el Señor que nos lleva
a cambiar nuestra vida, a empezar una vida nueva. Dice la palabra que ahora somos una criatura nueva. Es importante que nosotros veamos que debe haber un cambio en nuestra vida verdadero. Pero no justificarnos, es la parte que yo creo que es importante resaltar. No podemos justificarnos por conductas. Hay personas que siguen pecando porque lo asumen a que lo heredaron sus papás, ¿no? Que fueron lastimados por sus papás. Hay situaciones que pasan en nuestra vida y es cierto. Son heridas de nuestra alma, son situaciones que traemos cargando. Pero de eso nos sana Dios. Hay un trato que el Señor trata en esa administración a nuestra alma, que el Señor trata con amor y va quitando y sanando esas heridas. El bisturí de Dios es el perdón. Cuando nosotros aprendemos a perdonar y a pedir perdón, empieza a haber una sanidad en nuestra alma. Pero lo que creo que es muy importante es que reconozcamos y entendamos. No podamos echarle la culpa a nadie de nuestra conducta. No nos autojustifiquemos. Ese no es el punto. El punto es reconocer que todos somos pecadores, que no haya vergüenza en tu vida, en mi vida, amigo hermano que me escuchas, sino que reconozcamos que hemos pecado. Que no hay justo ni aun uno, dice la palabra. Entonces, qué importante es entonces que nosotros verdaderamente busquemos de Dios a través del perdón. Y decíamos en los versículos que empezamos a leer, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando tú y yo le confesamos nuestros pecados al Señor, Él nos perdona. Y vino un cambio a nuestra vida. Dice que nos limpia de toda maldad, dice la parte final del versículo 9. Pero mira, hay algo más hermoso. Aquí en el versículo 2 de Primera de Juan, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. El Señor Jesucristo vino a dar la vida por ti y por mí. Dice que Él es la propiciación. Y me llamó la atención la palabra propiciación, y buscando en un diccionario, vemos que deriva de una palabra griega, gilasmos. Dice que relacionado con gileos, que significa misericordioso. Propicio significa expiación. Y es un medio por el cual el pecado es cubierto y redimido. Es el sacrificio expiatorio de su muerte lo que nos da la posibilidad de tener salvación y perdón de nuestros pecados. Dice también que es el medio personal por el cual Dios muestra misericordia al pecador que verdaderamente cree en Cristo. Te voy a leer nuevamente esto. Medio personal por el cual Dios muestra misericordia al pecador que cree verdaderamente en Cristo. Cuando hay una verdadera entrega al Señor, cuando hay un arrepentimiento genuino, el Señor nos perdona. Y el Señor ya hizo ese sacrificio, esa propiciación. Él es la ofrenda propiciatoria. Él se dio por ti y por mí. Entonces como que empieza a haber una diferencia muy grande, ¿verdad? Entre la psicología y la palabra de Dios. Y cuando tratamos de que haya afinidad entre las dos, nos va a llegar el momento en que encontremos que no se puede. La palabra es suficiente para que nosotros podamos ser libres de pecado, para que nosotros podamos verdaderamente ser agradables a Dios. Entonces dice la palabra, vamos a volver a dar lectura. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis.
Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por nuestros, sino también por los de todo el mundo. Quiere decir entonces que el Señor vino a dar la vida, a derramar hasta su última gota de sangre, para que tú y yo fuéramos perdonados. Para que tú, amigo que me escuchas, pudieras ser perdonado. Mira qué tremendo y qué hermoso es el Señor. A veces el problema es la falta del conocimiento, ¿va?, de la palabra. La palabra nos está diciendo, ¿va?, solamente hay que reconocer que somos pecadores. Reconocer que somos pecadores y que hay un arrepentimiento genuino de haber ofendido a quien más amamos, a nuestro Señor. Entonces, cuando hay ese cambio, viene y se hace efectivo esa propiciación que el Señor ya hizo. ¿Qué nos costó? Nada. Dice en Romanos, dice en el versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Esto lo dice el versículo 23 y 24 en Romanos capítulo 3. Tú y yo no hemos hecho nada para tener ese regalo que Dios nos dio. Lo único que quiere el Señor es que haya un arrepentimiento genuino en tu vida y en mi vida. Pero para que haya arrepentimiento debe haber una aceptación de culpa y de responsabilidad. No podemos estar autojustificándonos nuestra conducta, nuestra forma de pensar y nuestra forma de vivir. No podemos autojustificarnos, tenemos que asumir la responsabilidad que tenemos. Hemos pecado, pero Señor, perdóname por todo lo que he hecho que es contrario a tu voluntad. Es lo que quiere el Señor. No podemos buscar justificaciones, no podemos buscar explicaciones y argumentos para que de alguna manera quitemos nuestra culpa. ¿Fuimos culpables? Sí, fuimos culpables de pecar. Pero ahora el Señor nos da la posibilidad. El Padre, al dar a su Hijo, y el Señor Jesucristo al derramar hasta la última gota de su sangre para que tú y yo pudiéramos ser perdonados. Es importante entender esto, amigo que me escuchas. Seguramente tu hermano lo tienes claro. Y solamente es recordarlo, ¿verdad? Porque constantemente hay que estar recordando las cosas. Muchas veces decimos, pero pues es que eso yo ya lo sé. Probablemente sí, o probablemente no, o ya no te acuerdas. Pero yo creo que bien vale la pena estarlo recordando, que tenemos esa posibilidad. ¿Y sabes cuál es el problema? Que seguimos a veces ensuciando nuestras vestiduras. El Señor ya nos perdonó de los pecados. Y dice la palabra que los pecados pasados, presentes y futuros. Pero ya no debemos de practicar más el pecado. Ahora el Señor quiere que verdaderamente seamos libres. Y esa libertad nos la da la posibilidad de que entender y creer que debemos de pedir perdón. Aceptar nuestra responsabilidad, hermano, es muy importante. No podemos excluir. Y la palabra es suficiente para que sea sanada toda herida de nuestra alma que pudiera haber. Algunas cuestiones que venimos arrastrando, pero dice la palabra que toda maldición, ¿verdad?, podrá ser quitada de nuestra vida. El Señor ya nos hizo libres, hermano. Y eso debemos de entenderlo.
Y por eso nosotros debemos de hacer valer, ¿verdad? Esa gracia que el Señor tiene para con nosotros. No sé si estás asimilando, amigo, que me escuchas, pero el Señor lo único que quiere es que tú reconozcas que eres pecador y reconozcas que has fallado y que ahora le pidas perdón al Señor y te arrepientes, un arrepentimiento genuino que te lleve a un cambio de vida, a un cambio de conducta, a un cambio de pensamiento, una renovación en tu mente, que ahora ya no pienses de una manera terrenal, sino que ahora pienses de una manera espiritual. Esa es la naturaleza que ahora Dios quiere que tengamos. Y que hagamos valer verdaderamente el sacrificio que el Señor hizo por ti y por mí, hermano. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. Resucitarán y los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos, en el aire le recibiremos y así estaremos para siempre con él. En Cristo resucitarán y
los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos. En el aire les recibiremos, y así estaremos para siempre con él. Ven, Señor Jesús. Estamos nuevamente de regreso y vamos a dar lectura precisamente a los 2 versículos con los que iniciamos, y es en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 y 9. Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La palabra nos indica que nosotros tenemos que confesar nuestros pecados. Decíamos que no podemos decir que no somos pecadores porque dice que no hay justo ni aun uno, ¿verdad? Que todos pecamos y por lo tanto fuimos destituidos, pero por la obra y gracia de nuestro Señor Jesucristo ahora tenemos la posibilidad de ser salvos. Es importante entonces ver lo que dice el capítulo 2, y que dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. El Señor ya vino a dar hasta la última gota de su sangre para que tú y yo pudiéramos ser perdonados. Y dice que no solo a nosotros, sino a todo el mundo. Quiere decir, amigo que me escuchas, que la posibilidad la tenemos todos. A Dios, a todos, nos ha dado esa posibilidad de ser considerados sus hijos. Él vino a derramar hasta su última gota de sangre por cada uno de nosotros. Y mira, vamos a dar lectura nuevamente al Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 12, que nos dice la palabra: mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es la nueva identidad que tenemos tú y yo. Dentro de todas las hermosas creaciones que tiene el Señor, a los únicos que llama hijos es a nosotros. Ese hermoso que tú y yo verdaderamente dimensionemos esta identidad que el Señor nos ha dado, y por lo cual nos da derecho, ¿verdad? Nos crea ese derecho, no por nosotros, no por nuestros méritos, porque dice la palabra que fue en forma gratuita, y por eso es que nos dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Cuando nosotros tenemos esa nueva identidad, ahora podemos ver lo que dice en Primera de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 18. Pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Dice la palabra en el versículo que acabamos de leer, que fuimos rescatados de vuestra manera, de nuestra vana manera de vivir. Y dice que la cual recibiste de vuestros padres. Hay maldiciones, hay situaciones en nuestra vida, sí.
Pero nosotros tenemos que asumir la responsabilidad, mencionábamos antes, del intermedio. Es importante que nosotros reconozcamos que hemos pecado, reconozcamos que hemos vivido fuera de los principios y mandamientos de Dios y le pidamos perdón. Esa es la gran diferencia, ¿verdad?, que mencionábamos con respecto a la psicología. El Señor nos da la posibilidad, ¿verdad? Y dice que Él ya nos rescató. Ya nos rescató de esa manera de vivir, de lo que heredamos de nuestros padres. Él ya nos rescató. Que hay heridas en nuestra alma que hay que tratar y que hay que pedirle al Espíritu Santo. Sí, es cierto, hay un proceso de sanación, hay un proceso de restauración en nuestra alma. Y que de alguna manera nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos auxilie para eso. Pero eso es un proceso que es posterior a una forma de vivir ya agradable a Dios. Entonces dice la palabra que fuimos, ¿qué? Rescatados. Ya fuimos rescatados. No tenemos por qué estar autojustificándonos, justificándonos o argumentando situaciones que pudieran servir como pretexto para pecar, ¿verdad? Es importante que nosotros veamos esto. Vamos a ver en Primera de Juan nuevamente, vamos a regresar y vamos a ver en el capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Hace algunos programas hemos estado tratando el tema, ¿verdad?, del amor de Dios. Y mira, dice el versículo, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Qué amor tiene el Padre para contigo y para conmigo, que dio a su Hijo en propiciación para que tú y yo pudiéramos ser perdonados? En ofrenda de propiciación dio a su Hijo. ¿Qué tanto amor nos tendrá el Señor? Y dice el versículo, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Dimensionemos ese amor que tenemos de parte del Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Es importante que nosotros dimensionemos, hermano, el amor que nos tiene Dios. Muchas veces la falta de entendimiento respecto a esto nos lleva a creernos indignos, a llevarnos a situaciones de buscar ayuda en algo que no es correcto, en buscar ayudas que no nos van a llevar a la salvación, amigo, hermano, que me escuchas. Pudiera haber una sanidad en tu mente, en tu cuerpo, pero no hay salvación, no hay un perdón de pecados. El único que puede perdonar los pecados es nuestro Señor. Vamos a leer en Primera de Juan, aquí mismo, pero en el versículo 6. Dice la palabra, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. ¿Qué es lo que pasa? Y hemos platicado en anteriores programas que muchas veces desconocemos y negamos a Dios. Dice la palabra que si lo conociéramos verdaderamente, obedeceríamos sus mandamientos. Y dice precisamente en el versículo 16, en él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Ese es el amor que expresa Dios y que debe de ser infundido en nosotros para que nosotros vivamos de esa manera también. Pero dice el versículo 6, retomándolo, todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Si realmente tenemos el conocimiento de Dios, si realmente dimensionamos el amor que tiene o que tuvo para contigo y para conmigo, entonces nosotros vamos a estar en una constante renovación en nuestra vida, tratando de ser agradables a Dios, buscando que verdaderamente haya un cambio en nuestra vida. Muchas veces, amigo y hermano, nos decimos hijos de Dios o nos decimos cristianos y no hay un cambio. Y es algo tremendo porque podemos vivir engañados todo el tiempo y creyendo que verdaderamente tenemos esa identidad y por lo tanto tenemos salvación. Y qué triste y qué tremendo pudiera ser que nos dijera el Señor, ¿verdad? Que no nos conoce. Como dice la palabra, no los conozco, hacedores de maldad.
¿Por qué? Porque podemos vivir engañados. Por eso es importante que nosotros, el apóstol Pablo constantemente nos exhorta, examínate a ti mismo, ¿cómo estamos viviendo? ¿Verdaderamente nos hemos preocupado por buscar de Dios? Dice en 1 de Juan capítulo 2 versículo 3, en esto sabemos que nosotros lo conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo lo conozco pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Mira qué tremendo. Dice la palabra que busquemos la altura del varón perfecto. Y el varón perfecto es Jesucristo. El modelo a seguir es él. Entonces dice el versículo 5, pero el que guarda su palabra, en ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Si nosotros, hermanos, amamos verdaderamente al Señor, tenemos que guardar su bendita palabra. En eso se perfecciona el amor de Dios, en que verdaderamente lo obedezcamos. Vamos a ver el versículo 17 del capítulo 2. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo, hermano, todo lo que te ofrece el mundo, todo lo que te ofrece la carne, todo lo que ves, es temporal. Todo, hermano. Todo es temporal, todo lo terrenal. Nos afanamos con cosas materiales. Muchas veces hemos platicado y hemos estudiado el hombre aquel que se afanó con las cosas materiales cuando tenía todo. Ya no sabía ni dónde poner, ¿verdad? Y dijo, vamos a ampliar los graneros porque ya no sabía ni dónde meter todo lo que tenía. Se afanó y tuvo y trabajó. ¿Y de qué sirvió? Cuando él le decía a su alma, alma, ya tenemos todo, tenemos mucho, ahora sí vamos a disfrutarlo. Insensato, esta noche vienen a pedir tu alma. Y se fue. Las cosas terrenales, las cosas del mundo, hermano, las cosas materiales son vanas y son temporales. Pero las cosas de Dios son eternas, son para siempre. Dice el versículo 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es importante que nosotros examinemos nuestra vida. Quisimos iniciar el tema haciendo un análisis respecto a la forma correcta de obtener el perdón de los pecados. Y la forma correcta es la palabra, hermano. La palabra no falla. La palabra es suficiente. La palabra es suficiente. No tenemos por qué recurrir a otra situación. O a otras personas, ¿verdad? Tenemos que saber que Dios nos da la solución a todo. La palabra es suficiente, te vuelvo a repetir. Dice en el versículo 25 del mismo capítulo 2 de Primera de Juan, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Esa es la promesa que tenemos de parte de Dios, amigo hermano que me escuchas. El Señor nos ha hecho esa promesa. Y mira, el Señor lleva un proceso en nuestra vida. A veces puede haber menosprecio en tu vida o en mi vida, en donde decimos, ¿qué puedo valer para el Señor? A veces el mundo nos ha maltratado, a veces la gente nos maltrata, a veces nos menosprecia. Y a veces si tú no tienes cuidado de reconocer tu identidad, de saber lo que vales, porque lo que valemos, hermano, es la sangre de Cristo, bajo lo que hemos estado estudiando. Amigo hermano que me escuchas. Entonces es el verdadero valor que tenemos. Y si la gente nos desprecia, entonces puede haber exactamente eso. Puede haber una cuestión de falta de dignidad en nuestra vida. Pero siempre tenemos que tener presente, somos hijos de Dios, hermano. Somos hijos del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y el Señor ha tenido un proceso contigo y conmigo. A cada uno de nosotros nos trata
de manera muy personal. El Señor es hermoso, hermano, para contigo y para conmigo. El Señor nunca nos deja de su mano. El Señor siempre está al pendiente de tus necesidades. Y el Señor ha venido restaurando nuestra vida. Mira, vamos a ver un versículo que es interesante y es Primera de Pedro, que ya lo leímos, pero vamos a darle nueva lectura porque me parece muy importante. Dice, pues ya sabéis que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por amor de vosotros. Vamos a leer también el 21. Dice, por medio de él creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Hermano, el Señor ya nos rescató. No podemos estar atados a cosas pasadas. El Señor ya te perdonó y ya me perdonó los pecados. Ya derramó hasta la última gota de su sangre para que tú y yo pudiéramos ser perdonados. Ahora, hermano, tenemos que estar constantemente examinándonos, limpiando nuestras vestiduras. Ya no practicamos el pecado, pero puede ser que haya un pecado en tu vida o en mi vida y tenemos que estarnos poniendo a cuentas constantemente con él. El hecho de conocerle verdaderamente, hermano, eso implica obedecer sus mandamientos, conocer la verdadera naturaleza de nuestro Señor. Dice entonces, vamos a volver a regresar en Primera de Juan. Vamos a dar lectura en el capítulo 2, versículo 3. En esto sabemos que nosotros lo conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo lo conozco pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Platicando con algunos hermanos decíamos, ¿verdad? Siempre que hagas algo, siempre que pienses algo, medita, ¿qué haría mi Señor en este momento? ¿Va? A veces tienes que tomar decisiones para ciertas acciones o conductas que tienes que tomar. Y a veces puede haber duda, ¿verdad? ¿Cómo vivo? ¿Cómo me comporto? Lo único que tienes que hacer es, ¿qué haría mi Señor en este momento? Y si le conoces verdaderamente, vas a saber qué es lo que haría. Y así comportarnos, ¿verdad? Hay ejemplos muy simples, hermano, pero ¿cómo te comportas con tus enemigos, verdad? El amor de Dios se va a ver expresado cuando verdaderamente aprendas a amar a tus enemigos. Cuando tú veas a la persona que más motivos te ha dado para odiarlo, y ahí es donde mides verdaderamente el amor que tienes para con Dios, en que verdaderamente ames a esa persona. Es importante que nosotros nos estemos examinando, hermano. Soy muy repetitivo en eso, pero en esos tiempos difíciles que nos puede agobiar la situación que prevalece, a veces en cuestión de salud, en cuestión del virus, de esta pandemia. A veces las consecuencias que trae, lo que está pasando en el mundo, en nuestro país, la escasez ya pues económica. Y la situación pudiera parecer muy negra, hermano, pero decíamos hace 2 programas que tenemos que confiar en Dios. Tenemos que confiar verdaderamente en que nuestro Señor tiene la autoridad. Esos hombres que iban navegando con Él y iban en la misma barca, se vino la tormenta y se llenaron de miedo. Y gritaron, ¿verdad? Que dónde estaba, qué estaba haciendo, ¿va? Y el Señor estaba en paz, tranquilo.
sabía que en cualquier momento iba a poner orden. Y los hombres, si lo hubieran conocido verdaderamente, sabían, hubieran estado confiados. El Señor sabrá en qué momento pone orden. Y le ordena a la tormenta que pare. Y la tormenta le va a obedecer, ¿verdad? Esa es la seguridad que deben de haber tenido. Pero no la tuvieron, ¿verdad? Y le gritaron, ¿verdad? Seguramente el Señor dijo, hombres de poca fe, no me conocen. La pregunta sería, amigo, hermano, que me escuchas, ¿verdaderamente conoces a Dios? Porque si lo conocemos, tenemos que confiar en Él, hermano. Él tiene la autoridad. Hay cosas que parecieran ya muy complicadas y que todo se ve muy negro. Y que te sientes abandonado y te sientes a veces decepcionado. Dice una frase que cuando hay oscuridad hasta la sombra desaparece, ¿verdad? Pero yo creo que lo más importante es que nos mantengamos firmes, hermano. Tengamos fe, estemos examinándonos, cuidemos nuestra relación con Dios. Decíamos el programa pasado que el Señor ya viene. Y estemos preparados, hermanos, para ser del remanente que se va con el Señor. Es importante que nosotros estemos examinándonos constantemente nuestra vida, cómo estamos viviendo. Y si hay algo de lo cual te tienes que arrepentir, pídele perdón a Dios, pidámosle perdón a Dios, porque seguramente hay cosas que venimos cargando. Hay cosas que afectan nuestra vida, hay cosas que afectan incluso en la relación contigo mismo. Muchas veces vivimos atormentados. Muchas veces no nos hemos perdonado. Mira qué tremendo. Dice la palabra, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Entonces también nos ordena amarnos a nosotros mismos. Y yo comentaba con un hermano, le decía, hay veces que pudiera parecer que no nos conocemos. Hay veces que hemos ignorado tanto a nuestra misma persona, que a veces no nos conocemos nosotros mismos. Es interesante que nosotros nos estemos examinando y también nos aprendamos a amar, hermano. Nos aprendamos a amar, es muy importante que nos aprendamos a amar. A veces hay menosprecio de la gente para con nosotros, pero te digo una cosa que es bien terrible, que tú mismo te tengas menosprecio. Aprende a amarte, hermano, aprende a amarte. Eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. Mira qué valor tenemos. Valemos la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Que no haya menosprecio en tu vida, que no haya dolor ni tristeza. Hay algo que tiene preparado para nosotros el Señor. Hay una promesa que tiene para con nosotros. Dice el versículo 25, capítulo 2 de Primera de Juan. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. La salvación ya la tenemos, amigo, hermano, que me escuchas. Y yo declaro en fe que la tenemos, ¿va? Muchas veces se discute y se entra en una situación ahí complicada de que se pierde o no se pierde la salvación. Y te digo una cosa, a veces ni siquiera tendríamos que entrar a ese tema, porque la pregunta sería si verdaderamente la tenemos, ¿no? Muchas veces se hace una oración de fe, a veces no hay una evangelización correcta. Y manejamos un evangelio, abaratamos el evangelio y le hacemos creer a la gente que con solo hacer una oración ya salva. Y no le explicamos que debe ser de corazón, no le explicamos que debe haber un entendimiento, no le explicamos que debemos reconocer a nuestro Señor Jesucristo como nuestro real y único Salvador. Y eso es lo que nos da la posibilidad de ser sus hijos. Y al ser sus hijos, tenemos como consecuencia la salvación. El Señor ya pagó por ti y por mí. Y dice que en forma gratuita. Mira qué tremendo. Dice, vamos a dar lectura en Romanos, unos versículos que leímos anteriormente, pero
yo creo que es importante darles una lectura. Dice el versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, ni aun siquiera uno. Pero dice el versículo 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Amigo hermano que me escuchas, es importante que nosotros analicemos esto, lo dimensionemos. Tenemos al abogado que nos habla la palabra en el capítulo 2 de Primera de Juan, y es nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que aprender a examinarnos y arrepentirnos, hermano, arrepentirnos. Cuando haya algo en tu vida que no está bien, arrepiéntete, hermano, arrepiéntete, y que haya un cambio verdadero. De la misma manera que le dijo el Señor a la mujer adúltera, ¿verdad? Dijo, yo tampoco te juzgo. ¿Quién te juzga? Nadie, ya se habían ido todos, ¿verdad? Dijo, yo tampoco te juzgo. Y le dijo, vete, pero no peques más. No hagamos del pecado, hermano, una forma de vivir. Podamos estar viviendo engañados. Podamos estar pensando, mira qué tremendo, porque puedes estar pensando que eres salvo, puedes estar pensando que verdaderamente vas a tener vida eterna. Pero imagínate qué tremendo. Ahora, en nuestro mayor deseo, decíamos en el programa pasado, de eso tenemos que tener miedo, de no ser parte del grupo del remanente que se va con el Señor. De eso deberíamos de preocuparnos, hermano. Lo terrenal, el Señor tiene la autoridad, no te preocupes. El Señor tiene la autoridad. Las cosas las va a ir poniendo el Señor de la manera conveniente. Confía en Dios y examina tu vida. Y si hay que arrepentirse, hermano, de algo, y si hay que pedirle perdón a Dios, hay que hacerlo. Ese es el bisturí de Dios. El perdón. Pidámosle perdón a Dios por todo aquello que hemos hecho que no es agradable a Él. Bueno, pues solo queda despedirnos, pero antes quisiéramos invitarlos a escuchar un programa denominado Educación en el Hogar, Imposición o Decisión. Este será transmitido a través de Malac TV en YouTube a las 19 horas. Y es una entrevista muy interesante que llevará a cabo el pastor Alejandro Corzo a especialistas en la materia de la educación. Los invitamos a escucharlo. Y bueno, solo queda despedirnos dándole gracias a Dios por la vida de cada uno de los que nos hicieron favor de escucharnos, y los invitamos la próxima semana. Bendiciones. Gracias por haber escuchado el programa Libres por la Verdad, a cargo de la Iglesia de Jesucristo en Valle de Chalco. Te invitamos a escucharlo todos los jueves, Radio Malac, el mensaje de Dios para ti. Dios te bendiga.